Virginia Cardoso, integrante del Partido por la Victoria del Pueblo, el PVP, acompañando el lanzamiento de la candidatura de Cecilia Botino hacia la Intendencia Departamental de Paysandú. Cardoso, ¿cuáles han sido los motivos de que el Partido por la Victoria del Pueblo acompañe en Paysandú la candidatura de Cecilia Botino, que es integrante del Movimiento de Participación Popular? Claramente es una etapa histórica distinta que requiere repensarnos como Frente Amplio y repensarnos del gobierno departamental, y Cecilia Botino es una compañera con una trayectoria capaz de sostener esta etapa diferente que nos toca llevar adelante. Desde el Partido por la Victoria del Pueblo, venir desde Montevideo, la heroica, es una alegría para apoyar esta candidatura en esta coyuntura en la que se viene un gobierno que es de otro tono político, un gobierno nacional que es una coalición de partidos de derecha, que implica un cambio en la situación en la que veníamos llevando adelante en estos últimos 15 años, y implica mayores desafíos, implica llevar adelante y profundizar las políticas frente amplistas para el departamento en este contexto, con un nuevo relacionamiento con el gobierno nacional, implica poder pensar con creatividad, poder empezar con la valentía para profundizar el camino en contextos más difíciles, y en un momento en donde estamos viendo señales como la ley de urgente consideración que nos muestran que el camino no va a ser fácil y que nos vienen 5 años que van a ser difíciles de pelea, de lucha, y de donde los gobiernos departamentales tienen que ser un espacio donde los frente amplistas mostremos que hay un futuro Uruguay que tenemos que seguir construyendo de defensa de derechos, y un Uruguay que puede venirse, que podemos volver con el Frente Amplio a construir esperanza para los uruguayos y uruguayas, y ese es el desafío que tienen los gobiernos departamentales en esta coyuntura tan difícil, y creemos que Cecilia tiene la capacidad, la creatividad, la fortaleza, la firmeza y la trayectoria que va a permitir conducir el gobierno departamental en este particular momento histórico del país. Un avance en la agenda de derechos, una forma de gobernar que da más transparencia, es lo que uno podría decir de los últimos 15 años con el Frente en el gobierno. Sin embargo, el electorado tomó otro rumbo. ¿Cuál es el análisis que hace usted o el PVP con respecto a esta situación que llevó a que en noviembre, pero también en octubre, porque en octubre el Frente Amplio no logró mayorías parlamentarias y por supuesto en noviembre no ganó el balotaje, de las circunstancias o los motivos para que haya acontecido este hecho político en el proceso electoral? Bueno, es un acumulado de procesos que tenemos que poder analizar de forma seria, ¿no? Por eso estos días que se habla mucho de la autocrítica y cuál es el momento de la autocrítica del Frente Amplio, creo que esa autocrítica es impostergable y ya la estamos haciendo. Es un proceso que no se puede decretar cuando se hace, ¿no? Que tiene que ver con pensar el momento histórico del país, cómo logramos transmitir o hacer que sea sentido por la población los cambios que logramos y los derechos que conquistamos, lograr que son conquistas y luchas porque hay una voluntad política de un gobierno con un tono particular, con un tono de izquierda, lograr que eso la gente no lo naturalice, fue una falta de pedagogía política para con la ciudadanía, que tenemos que aprender de eso para seguir trabajando. Por otro lado, un Frente Amplio que con el gobierno frente amplista como fuerza política se retrae de alguna forma de la escena pública y deja de tener un protagonismo fortaleciendo los comités de base, fortaleciendo la inserción en los barrios, redoblando la militancia, sino que de alguna forma con el Frente Amplio en el gobierno sentimos que podíamos descansar un poquito más, y no era así, y ese lugar que cedimos de militancia, de inserción, de participación, de diálogo con la gente desde la fuerza política, lo tomaron otros, lo tomaron otras, lo tomaron las iglesias neopentecostales con el avance de su discurso conservador, lo tomó la derecha, que supo aprender de nosotros a militar en territorios, a ir a los barrios y hablar con la gente, lo tomó de alguna forma el vacío de la política, también va haciendo su lugar a este discurso de la antipolítica que cobró fuerza en toda América Latina, ¿no? Como que la política fuera una mala palabra, algo que no importe, y la política, que es luchar por hacer de nuestro lugar un lugar mejor, es justamente lo que le ha sentido a la vida, el poder construir un lugar mejor, y tenemos que volver a reivindicar esa palabra política, ¿no? Entonces creo que fueron una serie de procesos políticos, culturales,
que de alguna forma nos llevan a esta situación de la que, bueno, es una derrota electoral que tenemos que convertirla en una victoria política en este proceso de 5 años hacia un nuevo gobierno Frente Amplista a nivel nacional, que requiere fortalecer la organización del Frente Amplio, fortalecer el vínculo con la sociedad organizada, fortalecer a las bases Frente Amplistas y poder repensar nuestro proyecto desde un lugar en donde lo colectivo tenga un lugar central y los protagonismos y liderazgos individuales funcionen en un segundo lugar y en función de lo colectivo. Creo que ese es un proceso de autocrítica que tenemos que pensar en estos 5 años para poder hacer de estos 5 años de resistencia que vamos a tener por delante, de estos 5 años de lucha y de estos 5 años en los que estoy segura que los uruguayos y uruguayas nos vamos a encontrar en las calles, defendiendo nuestros derechos. Ese proceso de lucha y de mejora de la organización popular y del vínculo con los sectores populares sea una victoria política que nos permita en 5 años volver, no para seguir con donde estábamos, sino que volver para profundizar el camino de transformación Frente Amplista. Y para retomar ese vínculo, ustedes entienden, en base a su declaración, que es fundamental o vital el rol del militante. El rol del militante, el rol de la militante es central y lo vimos en la campaña, ¿no? Los Frente Amplistas, las Frente Amplistas, desde una manera que uno no lo imaginaba muchas veces. Yo me acuerdo después de las elecciones en octubre haber ido a mi comité de base y encontrarme con que en mi comité había 150 jóvenes que el día siguiente, el lunes, después de las elecciones en octubre, no entrábamos en el comité, tuvimos que tomar la calle y sentarnos los 150 alrededor, en la calle para pensar cómo seguimos. Y muchísimas jóvenes que no estaban dispuestos a bajar los brazos y que decían, nos toca salir a la calle a defender. Mucha gente que se acercaba y decía, ¿cómo se milita? ¿Cómo hago para, ahora qué hago, qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir? Y ese impulso que fue el que repuntó el resultado, que no llegó a ser suficiente, pero que hizo que la diferencia fuera mínima en noviembre, hace que nos muestre que sin la militancia, sin las bases Frente Amplistas, sin su trabajo cotidiano y su sostén cotidiano y su inserción en el territorio, con el vecino, con la vecina, no se construye proyectos Frente Amplista, no se sostienen los proyectos de transformación, y eso lo hemos visto que pasa en toda América Latina. Cuando los proyectos de izquierda pierden el sostén popular, pierden el vínculo con el vecino o la vecina, pierden el sostén cotidiano con la gente y la politización desde lo cotidiano, desde las calles, desde las casas, desde las plazas, es cuando perdemos la fuerza para darle sustento y prolongar los procesos de transformación. Así que creo que eso lo demostramos en campaña y es un desafío que tenemos que tener en este periodo. Este es el periodo de la militancia Frente Amplista y donde tenemos que aprender de las bases Frente Amplistas, todos y todas las que nos toca tener lugares de conducción política en el Frente Amplio. Tenemos que aprender de la militancia. Existen organizaciones civiles, militantes y también gente común que está preocupada con el tema medio ambiente. Hubo un desencuentro entre la línea política del Frente Amplio, concreto a través del Poder Ejecutivo, y esos sectores de la sociedad preocupados en el medio ambiente, la contaminación, el agua. Nosotros creemos desde nuestro espacio político que definitivamente eso fue así, hubo un desencuentro y que muchas veces tuvo que ver con las dificultades para escuchar, para poder detenerse a escuchar, a dialogar, a explicar, a que se entiendan los procesos, a poder adaptar los procesos a lo que la gente en los territorios quiere. En Montevideo tenemos todo el debate sobre la vía del tren, por ejemplo, que hay mucha organización en torno a cuál debería ser el trazado de esa línea del tren de UPM hacia el puerto, y realmente tenemos que entender que ahí muchas veces nos faltó diálogo y muchas veces nos sobró una soberbia técnica. El pensar que lo técnico y el saber técnico resuelve todo en la política es falso e ideológicamente es peligroso. En la política siempre el diálogo con la gente y la construcción colectiva y el diálogo y la participación de la gente organizada tiene que ser una seña de identidad nuestra para que sea un proceso transformador. Nosotros tenemos excelentes compañeros y compañeras técnicas en el gobierno que han hecho una gestión excelente de los gobiernos Frente Amplistas, pero a nivel político, si ese proceso técnico no se da con diálogo y participación, no es un proceso transformador de la sociedad. Y creo que el choque que se ha dado entre algunas organizaciones ambientalistas
y el gobierno Frente Amplista refleja un aprendizaje que tenemos que hacer de diálogo y de trabajo con participación y, por qué no, de repensar cuál es el modelo de desarrollo que como Frente Amplio tenemos que llevar adelante y cuál es el modelo de desarrollo que nos permite un Uruguay que cuide del ambiente, que cuide de la vida y los lugares que nos dan vida, como nuestra tierra, nuestras aguas y todo el territorio que transitamos, ¿no? Creo que ahí tenemos un debate profundo que deberíamos dar en estos 5 años. Y sobre ese debate profundo que usted plantea, nosotros podemos decir que efectivamente hubo un retroceso de la pobreza en este país, pero sin embargo las causas estructurales de la pobreza se mantienen. ¿No pudo el Frente Amplio o no le costó o no dio con el acierto de cambiar ciertos aspectos estructurales de la sociedad que son los que en definitiva generan pobreza? Claramente el impacto de las políticas frente amplistas en la calidad de vida de la gente y en las situaciones de pobreza fueron enormes, no solo el aumento de salarios de forma sostenida y el aumento de las pasividades al vincularse con el índice medio de salarios, lo que tiene que ver con las políticas sociales, lo que tiene que ver con la disminución de la pobreza, la disminución de la infancia que está en la pobreza. Cuando agarramos el gobierno teníamos casi un 60% laborizada que estaba en la pobreza, pero bueno, también sabemos que esas desigualdades en menor medida, pero siguen existiendo y nos duelen, porque somos de izquierda, nos duele el sufrimiento de uruguayos y uruguayas, y desde ese lugar es que sabemos que tenemos desafíos y nuestro proyecto es de cada vez seguir avanzando sobre esos desafíos, porque hay elementos, como vos decís muy bien, estructurales de una sociedad capitalista, que son estructurales de una sociedad que se basa en la desigualdad para perpetuarse, que es el capitalismo, y que implica que el Frente Amplio vaya generando reformas estructurales de forma cada vez más progresiva. Una reforma estructural clara fue la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Fue una reforma estructural que cambió la situación de la atención de salud de los uruguayos y uruguayas. Esos procesos estructurales tenían en esta etapa, nosotros le llamábamos una segunda ola de reformas en los distintos niveles y con especial énfasis en la primera infancia y la infancia que sigue en la pobreza, con una necesidad de repensar los desafíos que tenemos en salud, los desafíos que tenemos en educación, los desafíos que tenemos en vivienda. Duplicar el presupuesto de vivienda era para nosotros un eje central del programa Frente Amplista. Bueno, todos esos desafíos siguen pendientes. Esperamos en estos años poder generar la resistencia para que el retroceso sea el mínimo posible y poder aumentar la organización y el nivel de reflexión colectiva de los sectores populares y la fuerza de la organización de la sociedad organizada para que en 5 años tengamos el impulso, no de plantearnos lo que estábamos planteando el año pasado en nuestro programa, de plantearnos mucho más y de poder sentir que tenemos la capacidad de lograr mayores desafíos, y para eso tenemos 5 años para construir esas bases, y los gobiernos departamentales y mantener gobiernos departamentales frente amplistas, como en este caso en Paysandú, es fundamental para ese proceso. Tienen que ser incubadoras del Uruguay que queremos construir en 5 años, tienen que ser incubadoras de la esperanza, incubadoras de lo posible estos gobiernos frente amplistas, y hacia ese lugar vamos, y por eso estamos en esta enorme militancia en la campaña de Cecilia Botino. Y justamente sobre esa campaña de Cecilia Botino, ¿cuál es el mensaje para el electorado sanducero hacia mayo? Claramente hacia mayo el llamado es a la militancia, el llamado es a construir y a soñar, a seguir soñando en lo que Paysandú necesita, a seguir soñando en la defensa de los derechos, porque se nos van a superponer peleas. Estamos hablando de que hay una ley de urgente consideración que ataca elementos centrales y que van a afectar a esta región, que ataca la educación, que privatiza la educación, que apuesta a debilitar el rol de la universidad en una zona muy universitaria, como es el norte del país, como es Salto, como es Paysandú, donde la UTEC, la Universidad de la República, tienen una presencia que ha fortalecido el crecimiento en la región, el desarrollo de la región, y tenemos que defender la educación, tenemos que defender las empresas públicas, vamos a tener que defender ANCAP. Todos esos son debates que se van a superponer hacia una campaña mayo.
Entonces, de alguna forma, el poder dar la resistencia para evitar los retrocesos que la ley de urgente consideración implican, pero generar un gobierno frente amplista en Paysandú que nos siga permitiendo soñar en un país con más derechos, es el doble desafío que tenemos en esta etapa, y la militancia día a día, el diálogo con la gente, el diálogo con los vecinos y vecinas, es el único proceso, ya lo aprendimos, que nos va a permitir seguir transformando el país y en este caso seguir transformando Paysandú. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, un gustazo.